Muy buenos días, iglesia preciosa. ¿Cómo amanecen en este último domingo del mes de noviembre? Ya estamos finalizando casi el año. Les agradecemos en esta mañana la oportunidad que tenemos de poder estar juntos. Nos has abierto nuevamente las puertas de tu casa a través de las redes sociales y bendecimos a cada uno de los que en este momento estamos conectados y que están pronto a conectarse. Ya casi vamos a comenzar con el tema. Queremos recordarte tantas cosas que son muy importantes. Recordarte que redes sociales, cuando hablamos de ellas, hablamos de la fanpage de Facebook, que en este momento está siendo utilizada para que el evangelio sea predicado, estos mensajes preciosos de la palabra.
Recuérdate que puedes compartir el link, puedes hacerlo también compartiendo el canal de la iglesia, que es el canal que aparece en este momento en pantalla. Esto puedes darle por favor un like, hacerte suscrito del canal para que no te pierdas ninguna de las prédicas que estamos colgando en redes sociales. Recuérdate que tenemos Instagram, que también estamos dando toda la información general acerca de la iglesia. Tenemos nuestro medio de WhatsApp que estamos trabajando, que también funciona como un simpe para que tú puedas hacer en este momento cualquier donación que quieras hacer. Este WhatsApp también sirve para que tú puedas hacer tu reservación de los espacios, de los campos en los servicios presenciales. Aún todavía estamos haciéndolo porque recordemos que estamos aún en este cuidado. Por favor, te recomendamos mucho que te guardes, uses tu mascarilla, te laves las manos. Todo esto es importante. Recordemos que tenemos acción social en Ministerios Verbo, en la Iglesia Verbo. Nos movemos a través de la panadería La Duquesa, donde tú puedes llevar tus donativos de las cosas que tú quieres entregarle a las personas que lo necesitan. Y estamos también en nuestro correo electrónico de la iglesia para que tú puedas en cualquier momento utilizarlo. Así es que estamos para servirte, estamos en medio de todo esto y estamos casi listos y preparados para poder comenzar esta siguiente área de nuestra serie de Somos Piedras Preciosas. Hoy el tema se torna bastante interesante porque hoy vamos a hablar, la semana pasada se habló acerca de una de las piedras, recuerda que estuvimos hablando acerca de el rubí, que fue la primera de las piedras, y hoy vamos a hablar acerca de dos piedras. Vamos a hablar acerca del topacio y vamos a hablar acerca de la esmeralda, que son dos piedras que corresponden a los al segundo y al tercer hijo de Jacob. ¿Te recuerdas que la semana pasada estuvimos hablando en nuestra imaginación santificada? Podemos imaginarnos esa reunión en donde Jacob citó a sus 12 hijos para que pudieran recibir palabras proféticas de lo que iba a sucederles de allí en adelante con base a lo que ellos hicieron en su vida. Ya Jacob estaba anciano, ya casi estaba sin ver, y todas estas áreas que nosotros podemos imaginar de cómo fue esta reunión. Ya había salido en este momento Rubén. Rubén pensaba que había recibido una bendición de primogénito, pero sale sin dicha bendición. Entonces, cuando sale sin esa bendición, el siguiente que debió de haber sido llamado fue Simeón. Pero es interesante que en la cita de Génesis capítulo 49, no solamente llama Jacob a su hijo Simeón, sino que llama también al tercer hijo, que es Leví. Yo te pido en este momento que busques allá en Génesis, en el capítulo 49, verso 5, que es la siguiente parte. Ellos pudieron haber imaginado, si nos llamó a los dos, quizá los dos nos va a dar la bendición del primogénito. Sin embargo, los llamó a los dos por una circunstancia sumamente fuerte. Pero vamos a leerlo, nos dice, Simeón y Leví son hermanos, sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Los dividiré en Jacob
y los dispersaré en Israel. Estas fueron las palabras que Jacob le dijo a sus dos hijos. Pero vamos a ver en este tema por qué razón fue que les dijo estas palabras tan fuertes. Si tú has leído la Biblia, sabrás precisamente las razones. Pero hoy vamos a hablar un poquito de la primera de las piedras que le correspondió a Simeón, que es el segundo de los hijos, y le correspondió una piedra muy, muy interesante, que es la piedra que se llama topacio. Repite conmigo, topacio. La palabra topacio en el original, en el griego, aparece en la concordancia Strong, en el H6357. Y es la palabra piteda. Y la palabra piteda significa boca cerrada. Vea lo que significa, boca cerrada. Callar frente a Dios. Es interesante que esta parte de la escritura tiene mucho que ver con lo que aparece en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versos 4 y 5, cuando el Señor le está hablando a Moisés en el momento en el que está la zarza ardiendo, le dice que él guarde silencio delante de Dios porque es Dios el que le está hablando. La boca cerrada, eso significa que el topacio tiene una relación con la integridad, estar íntegro delante de Dios. Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el terreno donde estás santo es. O sea que esa integridad significa que debemos estar también con claridad mental. La claridad mental tiene mucho que ver con los momentos en los que nosotros podemos gobernarnos en nuestras circunstancias más difíciles. Es decir, que nosotros estamos hablando de que el topacio es la piedra del dominio propio. Y tú dirás, bueno, ¿qué es esto del dominio propio? Cuando nosotros vemos el momento en el que nació, yo voy a pedirte que vayamos entonces a ese momento en el que Simeón nació, en el capítulo 29, verso 33. Dice la escritura, concibió de nuevo y dio a luz un hijo. Ya sabemos que es hijo de Lea, es el segundo hijo de Lea. Por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Vea la circunstancia. Nuevamente está Lea tratando de ganarse el amor de su marido Jacob. Ya le dio a su primer hijo. Ya le entregó su corazón a través de ese primer hijo que se llamaba Rubén y le salió defectuoso en medio de la situación. Vuelve a tener un hijo y Jacob sigue en la misma circunstancia. En lugar de estar viendo a Lea muy cariñoso porque le estaba dando un hijo, simplemente él seguía viendo a su Raquelita, a su amor, al amor de su vida. Entonces ella se siente aborrecida. Y el nombre de Simeón significa oír de forma inteligente. Es bien interesante que la palabra Simeón es la raíz de la palabra Shimeón, o sea, Shema. Y la palabra Shema es oír con atención y obediencia. Hay una palabra en la escritura, cuando nosotros vemos Deuteronomio capítulo 6 que dice Shema Israel, escucha Israel. Es decir que atención y obediencia, discernimiento y sabiduría significan la palabra Simeón. Bien sabía todo esto el enemigo más fuerte de nuestras almas, que es Satanás. En el momento en el que nace Simeón, él sabía que tenía que quitarle
esas características de un ser humano que iba a tener su oído para atender antes de actuar, antes de hablar, antes de decirlo, que iba a tener ese dominio propio. Le iba a quitar su topacio, que recordemos que la palabra topacio significa boca cerrada, no digas nada, gobiérnate a ti mismo. Viene Satanás y le quita esas características que nosotros como hijos de Dios, nosotros como sacerdotes del Señor, deberíamos de poner en práctica. Mira que esta es la segunda característica que nosotros tenemos que tener. La honra fue la semana pasada con el rubí. Ahora te está hablando del dominio propio. La Escritura nos dice en Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23, entre lo que nos habla, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Y también la Escritura nos habla en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? Dominio propio. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Dominio propio es no dejar de tener un enojo. La Escritura nos dice que no es dejar de tener la ira, sino es gobernarla. ¿Cómo así, Ricardo? O sea que la ira no es mala. Vea, la ira es una característica que nosotros tenemos como seres humanos y que forma parte de la imagen de Dios en nosotros. Colosenses, en el capítulo 3, verso 6, nos dice: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Es decir, que Dios tiene una ira, y esa ira es una característica que nosotros debemos de saber en dónde y cómo manejarla. Pero es aquí en donde nosotros encontramos esa pérdida del topacio, esa pérdida del dominio propio. Satanás viene y te dice: yo te cambio tu ira buena, te la voy a cambiar por la ira mala. Y la ira mala es una fuente de disgusto que proviene de un aparente mal que puede ser real o puede ser ficticio. Ojo a todo esto. Y mucha atención, que muchas veces es más fácil ver la ira de otras personas. Podemos identificar la ira en otras personas, pero es mucho más difícil el poder localizar la ira en nosotros mismos. A veces nosotros como que la encubrimos o la tratamos de tapar. Y te cuento algo, la ira es la fábrica del hombre caído. Es en donde se fabrica la mayor parte de todos los males. El alcance de la mala ira, el alcance de no tener el topacio, de no tener el dominio propio, traspasa culturas, traspasa épocas, traspasa temperamentos. Por lo tanto, el dominio propio que Dios pone en nosotros debería de ser la capacidad de airarte, pero no pecar. Eso nos dice la Escritura: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre de vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto dice la Escritura. Hay una ira santa. Yo quiero ponerte algún ejemplo, porque alguna persona tal vez en este momento puede decir: no, es que yo no tengo ira. La ira buena que nosotros debemos de tener, que es la que marca el dominio propio del topacio, es cuando nosotros tenemos de repente ese fuego interno, cuando nosotros vemos
que están maltratando a un niño. Dime si en este momento, cuando tú te pones en el ejemplo de esto, si tú ves que están maltratando a un niño, no te molesta. Si tú ves que hay alguien que de repente abortó a un niño y lo encuentran, ¿no te da una sensación rara, un fuego interno? Cuando de repente vas en la calle y estás viendo que un ladrón viene y comienza a robarle a otra persona frente a ti, o cuando asesinan a una persona frente de ti, ¿no te provoca algo en tu ser? Eso es esa característica que Dios nos da a nosotros, de la cual nosotros deberíamos de tener el modelo de esta piedra. Y vuelvo a repetir que no es que tú tengas que ponerte esa piedra para que tú tengas dominio propio. Ya lo he dicho muchas veces. Esta serie no está predicándote de que tú andes comprando piedritas para ver si en realidad estas cosas te van a cambiar la vida. En realidad son el símbolo de la característica, son símbolos, son tipos que nosotros tenemos que ver. Entonces, la ira es como un fuego interno y el fuego es bueno en su lugar. Cuando nosotros agarramos y encendemos un fósforo y encendemos una estufa y calentamos agua, al ratito podemos tener un cafecito bien caliente, bien rico. Pero si nosotros agarramos ese fósforo y lo colocamos debajo de un ropero o debajo de una alfombra, al rato se hizo un gran incendio. Resultado, el fuego en su lugar es bueno, fuera de su lugar es malo. Aristóteles, que por cierto no es un cristiano, pero dijo unas palabras que probablemente podemos estar muy como de acuerdo. Él dice, cualquier persona puede enojarse, es fácil. Pero enojarse con la persona correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con el propósito correcto y la forma correcta no es fácil. Obviamente, cuando nosotros tenemos a Dios Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces es Dios Espíritu Santo el que marca el color amarillo del topacio. Porque nos está diciendo que nosotros podemos hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que hace el ladrón de las piedras preciosas, Satanás? ¿Qué produjo los traumas de Simeón en su niñez? Comencemos por eso. Todos vemos estas circunstancias. Simeón creció con un rencor y con un dolor en su corazón. Usted puede entender, aquel niñito estaba pidiendo la atención de su papá, mientras que su papá lo que estaba haciendo era poniendo su atención en la mujer que él amaba. A él no le estaba interesando tanto su segundo hijo. Entonces, obviamente, ese trauma de su niñez provocó que el niño creciera con una raíz de amargura, una ira descontrolada porque él no era el amado de su papá. Entonces, él comenzó a no autogobernarse. Yo puedo imaginarme ese pequeño haciendo cosas que de repente desataban su enojo, desataban su ira, y no hubo quien le pudiera enseñar a ese niño la forma correcta en la que nosotros nos tenemos que gobernar. Me parece tan hermoso ahora que yo soy abuelo, ver cómo mis hijos, en el caso de Andrés y Mariana, que son los que en este momento me han dado 2 nietas, ver cómo ellos utilizan adecuadamente la educación para decirle a mi nieta Débora, si estás enojada, si estás descontrolada, tranquilízate, toma un tiempo y pensá lo que estás haciendo. Y Débora, aún teniendo esa pequeña edad, apenas tiene 3 años, sabe en este momento la forma en la que está autogobernándose. Simeón tuvo esta situación, fue un hombre sin topacio.
ya de cierta edad, había cambiado su topacio y sus papás no fueron capaces. Esto es una enseñanza muy fuerte para nosotros como padres, porque las acciones y las consecuencias de las cosas que sucedieron con Simeón y después con el siguiente hijo que se llamaba Leví, provocaron que estos dos hijos estuvieran en una sola unidad y provocaran el desorden y el problema de lo que vamos a ver. Esta cita que voy a dar ahorita en este momento es muy larga. Solo voy a decirte que todo lo que voy a explicarte en este momento aparece en Génesis en el capítulo 34. Y acá nos habla de que a cierta edad de estos dos muchachos, Simeón y Leví, también Lea le dio una hija a Jacob. Esa hija fue una princesa del Señor. Yo puedo imaginarme que debió haber sido una linda niña y que posteriormente se convirtió en una hermosa señorita. Lea tuvo a Dina como hija y esta niña estuvo durante su tiempo junto con ellos. Simeón y Leví la amaban, Rubén también la debió haber amado, pero era más amada por estos dos muchachos. La escritura nos dice que cuando ya estaba a edad de casarse, hubo un muchacho que se llamaba Siquem. Siquem era el hijo de un gobernante que se llamaba Hamor, que era de la tribu de los heveos. ¿Qué fue lo que sucedió? Siquem violó a Dina. En el momento en el que violó a Dina, obviamente lastimó el corazón de estos dos. Y la escritura dice que en el momento en el que Siquem se enamoró de Dina, bueno, la violó, también se enamoró de ella. Y en el momento en el que llegó Hamor a decirle, mira, entrégame a tu hija, se la pidió a Jacob. Allí estaba Simeón y allí estaba Leví, estaban molestos por la situación que había sucedido, pero se molestaron más en el momento en el que Jacob lo único que le preocupó fue salir del problema, entregar la dote, situaciones que le dijeron, y lo único que Jacob pidió en ese momento como un buen hijo de Abraham fue: yo no voy a permitir que mi hija Dina se case con alguien que no está circuncidado. Bueno, la circuncisión es todo un tema que en un momento dado nosotros encontramos todo en el Antiguo Testamento y de lo que significa. Entonces ellos pidieron que todos los varones de los heveos fueran circuncidados. Y eso lo aprovecharon Simeón y Leví, porque en su condición de recién intervenidos quirúrgicamente, que no era precisamente con todas las medidas, hicieron toda la circuncisión, y cuando estaban aproximadamente en el 8º, 9º día, donde estaba más fuerte, que ellos necesitaban estar más controlados, que tenían alguna fiebre o algo así, nos dice el verso 25 al 31, que ellos tomaron, que en el tercer día que estaba con más dolor todas estas personas, los dos hijos de Jacob, hermanos de Dina, tomaron cada uno espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todos los varones. Mataron a Hamor y mataron a Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina y se la llevaron a su casa y regresaron a su casa. Después los hijos de Jacob vinieron sobre de los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana, y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Hicieron todo un desastre. Y de allí es de donde viene esa palabra de maldición que Jacob le dice a sus dos hijos. Pero usted dirá en este momento,
Pero estábamos hablando solo de Simeón. ¿Qué fue lo que sucedió? Y aquí es donde debemos de predicar junto con el dominio propio, debemos de predicar acerca de Leví, porque resulta que Leví salió a la par de su hermano, salpicado por las mismas circunstancias. Simplemente Leví fue arrastrado por la falta de dominio propio de su hermano. Y aquí es donde entramos a la quinta, al punto del número 3 de los hijos. Es la esmeralda. A él le correspondió la esmeralda. Estamos hablando de Leví. Leví le entregaron una piedra preciosa que en el H 1304, en la concordancia Strong, dice Beracá. Y la palabra Beracá significa centellante. También significa una luz en medio de la oscuridad. Significa también fe. Significa equilibrio emocional. Significa estabilidad, significa control contra el temor y significa confianza. Vea que lo que hablábamos la semana pasada acerca de la honra, cuando nosotros no confiamos en el Señor es porque nosotros no tenemos fe. Entonces, la esmeralda tiene mucho que ver también con el rubí de la honra y tiene mucho que ver también con el dominio propio. Es decir, que todas tienen una relación. La confianza es equivalente a honra más la fe. Entonces, cuando nosotros encontramos a Leví, este pequeño Leví, en el momento en el que nació, también tuvo ciertas características. Nosotros podemos encontrar el nacimiento de Leví. Busque usted en la escritura en Génesis 29, Génesis capítulo 29. En este caso ahora vamos al versículo 34. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. La palabra Leví, el tercer hijo, es precisamente esa frase, apegado, sujetado. Eso significa la palabra Leví. Significa unido a. Significa seguir a alguien, prestarle a alguien. Es un nombrecito bien fuerte porque significa que desde el momento en el que Leví nació, no solo se apegó a su mamá, sino que se apegó también a Simeón. Él no tuvo uno de los principios más importantes en nuestra vida, que es la individualidad. Y esto es muy importante para nosotros como padres, porque cuando nosotros apegamos mucho a los hijos, entonces quizá uno va a imitar al otro, que fue lo que le sucedió a Leví y a Simeón. Entonces Leví nació sin sus características, todo el tiempo pegadito a su hermano. Recientemente, cuando estuve ahora en Guatemala, tuve la oportunidad como abuelito de poder experimentar cosas que probablemente en el momento en el que yo fui padre no me di cuenta de la forma en la que yo lo hice. En realidad probablemente lo hice bien, pero no me di cuenta hasta el momento en el que vi la circunstancia de mis 2 nietas. Una mañana me recuerdo que mientras estábamos en este pequeño viaje que hicimos en la parte donde murió mi papá, en este viaje, mi nietecita, Débora, había hecho algo malo. Definitivamente ella merecía que la tuvieran en disciplina.
que hicieran algo para que ella fuera corregida. En ese momento mi nietecita comenzó a hacer un tremendo escándalo. Era una gritadera porque obviamente ella no quería y su mamá en ese momento estaba dispuesta a darle parte de la corrección. Papá llegó a tratar de ayudar a mami para que fuera corregida de la forma correcta. Los dos estuvieron enfocados en hacer esta corrección. Y mientras yo estaba viendo la escena y estaba diciendo qué bien que lo están haciendo, de repente volteo a ver a mi hija, a mi nieta recién nacida, Esther Abigail, estaba llorando mucho. Entonces era el llorar de Débora y el llorar de Esther Abigail. Pero de repente comencé a notar que Esther Abigail no tenía por qué estar en ese momento, en el instante en el que estaban corrigiendo a Esther, a Débora. ¿Qué fue lo que hice? Tomé a la bebé recién nacida y me la llevé. Esther Abigail se me quedó viendo. Obviamente los bebés no reconocen a esa edad, pero en el momento en el que la tomé en mis brazos y comencé a hablarle, esa bebé creo que agradeció los brazos. Quizá yo no era la persona que ella esperaba, porque yo era su abuelo, pero en el momento en el que yo la tomé, sentí como el agradecimiento de ella al sacarla de la situación de disciplina de su hermana. ¿No te ha sucedido a ti o no te sucedió a ti cuando eras pequeño que en el momento en el que papá corregía, de repente a mí me pasó, decía, bueno, al uno y al otro, a todos por parejo, y probablemente yo no había hecho nada y a mi hermano mayor o a mi hermana mayor le correspondía la disciplina, o probablemente en algún momento dado me pudo haber correspondido a mí la disciplina y a ellos les cayó porque yo hice tal cosa, o a ellos hicieron tal cosa y a mí me cayó de segundo. Esto normalmente sucede. Nosotros debemos de separar en este momento esa disciplina, porque si no vamos a encontrarnos provocando falta de individualidad. Bajo la sombra de Simeón, Leví creció con el mismo carácter que su hermano Simeón. También movido por la ira, por el menosprecio, porque puede usted imaginarse, ya era el tercer hijo. La mamá quería que estuviera apegado Jacob a ella, y en lugar de que sucedieran estas cosas, Leví también fue menospreciado. ¿Qué fue lo que sucedió? El ladrón de piedras preciosas entró en la vida de Leví y automáticamente quitó la piedra de la fe y le sustituyó por una piedra de falta de individualidad, de falta de fe. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y cuando este pequeño Leví comenzó a crecer, la palabra es apocado, es una palabra de nuestro idioma español. En el momento en el que creció sin esa identidad, él se apegó a su hermano. ¿Ha notado muchas veces que nosotros vemos que los niños comienzan a crecer apocados o apegados a alguna figura? Comienzan a crecer porque les gustó tal ídolo, entonces comienzan a hacer lo mismo que él, se visten de la misma forma, utilizan el mismo tipo de peinados y no tienen una individualidad específica. Es importante que nosotros formemos a nuestros hijos con una fe viva dentro de ellos, que puedan creer que realmente ellos son individuales delante del Señor. Ahí es de donde se forman las famosas pandillas, las famosas maras, las situaciones en donde de repente nosotros vemos que nuestros hijos se van con otras
personas y simplemente hacen lo mismo que los demás. Ahí es donde las famosas expresiones de las mamás dicen, ¿y qué? Y entonces si esta persona se va a tirar a un precipicio, tú vas a hacer lo mismo. Esto fue precisamente lo que sucedió con Leví. A donde fue a tirarse al precipicio Simeón, automáticamente el pequeño Leví se fue juntamente con su hermano, utilizó su espada, tenían las mismas características que definitivamente los llevaron a perder su bendición. Nuevamente entonces el ladrón de las piedras preciosas hizo de las suyas y teniendo él también una piedra contaminada, así como lo hizo con Rubén con la honra, así como lo hizo con Simeón con su dominio propio, de igual forma hizo esto con Leví y le quitó su fe. Ahora, si usted lee en la escritura con la cual nosotros comenzamos, en Génesis 49, Génesis capítulo 49, usted lee algo muy impresionante, porque leemos más o menos en el verso 7, nos dice, maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Y el papá dijo estas palabras, los dividiré en Jacob. Cuando habla la palabra Jacob, está hablando de la parte de individualidad de hijos. O sea que Jacob fue el que les dio esa expresión. Pero en el momento en el que sigue diciendo, dice, los dispersaré en Israel. Y usted preguntará, pero no es lo mismo Jacob e Israel. Jacob era lo individual e Israel era la nación completa. Estamos hablando de las generaciones que sucedieron a los hijos de Jacob, que se convirtieron en el pueblo de Israel. De tal manera que en el momento en el que Moisés, en Deuteronomio capítulo 33, comenzó a dar las bendiciones a las tribus de Israel, vea que no bendijo a Simeón, porque no aparece ninguna bendición sobre de Simeón. Es decir, que esa pérdida del dominio propio muchas veces nos provoca que ya no existan más bendiciones. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero muchas veces nosotros decimos cosas que terminan perdiendo toda una familia. Si nosotros tuviéramos dominio propio, si nosotros tuviéramos la fe junta, no existirían los divorcios, ¿sabes? Hay cosas muy fuertes que nosotros de repente venimos y decimos, ¿por qué le dije estas palabras? ¿Por qué cometí tal acción? Hay personas que por una sola acción son juzgados en tribunales, son juzgados por una sola acción que hacemos. El enojo, muchas veces nosotros agarramos, tomamos una pistola y ¡plá!, disparamos, y de ahí no nos damos cuenta que lo que hicimos fue dejarnos llevar por la ira. De repente nosotros venimos y tomamos cosas que no son nuestras por nuestra falta de dominio propio. Entonces, ¿qué pasó? Moisés solo bendijo a Leví, ya no lo hizo sobre de Simeón. Y cuando nosotros miramos el versículo 11 de Deuteronomio 33, bendice a Leví y dice estas palabras: bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levanten contra él y de los que le odian para que no se levanten más. Esta fue la palabra que el Señor le dio a Leví. Es una palabra preciosa. Me voy a ir un poquito más hacia arriba porque es en el versículo 8 donde comienza a decirle:
Y de Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá y con quien luchaste en las aguas de Meribá. El que dijo de su padre y de su madre: no lo conozco, y no reconoció a sus hermanos ni consideró a sus propios hijos, porque desobedecieron tu palabra y guardaron su pacto. Es interesantísimo que de aquel pequeño niño apocado haya nacido Moisés, porque Moisés era un levita. Y obviamente Aarón, de quien están hablando en esta parte de la escritura, fue el primer sacerdote, sumo sacerdote sobre de todo Israel. Es decir, que cuando nosotros vemos esa figura de un sacerdote ungido, estamos viendo la restitución de la fe, la restitución de la esmeralda sobre de la vida de Leví y sobre de la enseñanza que el día de hoy estamos continuando en esta prédica. Ok, vayamos a los consejos finales, los consejos prácticos para cada uno de nosotros. Para los padres en este momento, el primero de los consejos es para los hijos de en medio. Nosotros tenemos un primogénito y de repente nosotros tenemos a un hijito de en medio y de ahí nace el más pequeño. Ten cuidado con el hijo de en medio, porque el hijo de en medio resulta ser el jamón del sándwich. No hay individualidad en él y él está buscando que se perdió entre la primogenitura y el más pequeño, el más consentido. Dirían acá en Costa Rica, el tití, el más pequeñito de todos. Él se quedó en medio. Por favor, tengamos cuidado con nuestros hijos. Provoquemos individualidad en ellos. Provoquemos que cada uno de ellos tenga su personalidad propia. Evita, por favor, ese clásico de a todos por parejo. Yo sé que los tiempos están difíciles y de repente venimos y decimos, bueno, si acá está la ropa del mayor y el menor la puede llevar. Estamos cometiendo muchas veces algunos errores garrafales porque no nos damos cuenta de que el pequeño necesita su propia ropa, necesita sus propios juguetes, necesita las cosas individuales. Pero como nosotros vamos uno detrás del otro, no nos damos cuenta que estamos cometiendo un error porque lo estamos haciendo apegado a algo sin tener una individualidad. Enseña individualidad sobre de tus hijos. Para los que son hijos en este momento, por favor, yo sé que es bonito seguir las modas, pero por favor, ten individualidad. Resulta que estaban los pantalones pegaditos en la parte de abajo, ahora está de moda los pantalones acampanados. Y solo porque las demás están utilizando pantalón acampanado, ahí vamos nosotros haciendo lo mismo. ¿A quién estamos imitando? ¿Cuáles son nuestros modelos a seguir? Si nosotros estamos imitando, no nos damos cuenta que de repente estamos imitando a personas que no vale la pena que imitemos. Vea lo que sucedió con Simeón y Leví. La pregunta que probablemente su mamá debió haberle hecho a Leví: ¿vale la pena que estés imitando el carácter de tu hermano Simeón? Pero no pasaba nada. Esto es una tremenda enseñanza de padres a hijos, para que nosotros la podamos vivir. Y la última parte, por favor, no entregues ni tu dominio propio ni tu fe al enemigo, porque el enemigo tiene esas piedras preciosas que estaban contaminadas en su poder y te las está entregando sucias, contaminadas, descontinuadas, y tú tienes tu original. Por favor, escucha la palabra de Dios. Antes de actuar,
antes de obrar, piensa, pregúntale al Espíritu Santo antes de obrar. Yo sé que esta parte es muy difícil cuando nosotros somos muy temperamentales, pero la Escritura nos dice que nosotros podemos hacerlo. Por favor, date tiempo antes de actuar. Muchas veces, a causa de la falta de dominio propio, ocurren esos tremendos accidentes en las carreteras. Ocurren situaciones que terminan por grandes tragedias. Y por favor, enseñemos a nuestros hijos a que puedan tener esa extensión de dominio propio. Ok, estamos terminando entonces estas dos piedras que son una parte muy práctica para nuestra vida. Yo quiero terminar orando sobre de ustedes, sobre de los hijos, sobre de los padres. Y nuevamente vuelvo a apelar a tu conciencia, a tu espíritu, para que nosotros podamos vivir estas dos piedras conforme al propósito de Dios. Y te hago esta pregunta en este momento. ¿Has dicho cosas que en este momento te podrías estar arrepintiendo de que las hayas dicho? ¿Tuviste situaciones en donde provocaste contiendas y disensiones a causa de tus palabras y que después vienes y dices, no sé, debía haber pensado antes? Este es tu momento para venir y agarrar y sacar esa piedra contaminada de donde la tienes y decirle, te devuelvo ese topacio que está inmundo para que el Señor te devuelva tu original. Tú debes de tener dominio propio. Tú debes de tener esa fe. Y vea que la fe es la base principal de la gracia. Cuando nosotros no tenemos fe, entonces nosotros no podemos tener salvación. Porque la salvación es por fe. Para que todos nosotros podamos ser salvos, nosotros debemos de tener esa fe, esa representación de la esmeralda en nuestra vida. Así es que oremos en el nombre de Jesús. Padre, yo en este momento quiero pedirte que tú vengas a dar a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje una reflexión de cambio, que dejemos de tener ese mal carácter, que dejemos de tener aquella ira que nosotros venimos y caracterizamos y decimos, es que yo tengo un temperamento muy grande. Señor, ven a controlar, que por gritos no se arregla nada, que por insultos las cosas se agravan, como tu palabra nos dice, la blanda respuesta quita la ira y la palabra áspera hace subir el furor. Padre, retomamos en este momento si hay situaciones de disensión entre esposos. Deja el odio, deja la ira, arrepiéntete y comienza a buscar un retorno a la paz. No existiría en este momento divorcio o una contienda en tu vida si no tuviéramos esa ira mal intencionada. Señor, trae a nosotros ese dominio propio. Haz que nosotros podamos construir sobre de una fe agradable delante de tu presencia. Atráenos hacia tu presencia, Señor, que pueda haber unidad entre los hermanos, que puedan amarse los unos a los otros en lugar de tener esa falta de unidad que trae la ira, la disensión, el amor a las cosas, apegarse al dinero, apegarse a las cosas de otras personas. Tanto que nosotros podemos hablar. Y te doy gracias porque a través de la serie de Somos Piedras Preciosas, nosotros nos podemos presentar en este momento ya con una piedra de la honra, con una piedra del dominio propio y con una piedra acerca de la fe, diciendo, Señor, vengo a adorarte con un pectoral que está pegado a mi corazón lleno de ti. Y te damos toda la gloria
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te agradezco por este tiempo que nos permitiste entrar a tu casa a través de este mensaje en redes sociales. Te recuerdo, por favor, siempre aprovechemos para darle un like si estamos en los canales de YouTube, tanto de la iglesia como de tu servidor, que estamos retransmitiéndolo este mismo domingo a las 5 de la tarde. Estamos haciendo nuevamente esta misma retransmisión. Si estás en Facebook, por favor, comparte el link. Danos tu comentario. No te quedes solamente viéndolo. Por favor, aprovechemos la oportunidad para expresar algo de lo que tú aprendiste a través de este mensaje. Te mandamos un abrazo de bendición, pero antes de hacerlo yo quiero terminar con bendición. Así es que levanta tus manos. Y es una bendición de Leví, la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Te mandamos un abrazo desde el estudio de grabación de la Iglesia Cristiana Verbo San Ramón. Abrazos para todos y que Dios te bendiga.